La doctora. Sarah Chen abrazó su taza de café contra el pecho mientras miraba fijamente la pantalla del ordenador. Los números que danzaban por el monitor no tenían ningún sentido. Llevaba 12 años trabajando en las instalaciones del radiotelescopio y nunca había visto nada parecido. El turno de noche solía ser tranquilo. La mayoría de la gente pensaba que escuchar señales del espacio era un trabajo aburrido. Sarah sabía que no era así. Cada noche traía nuevos misterios de las estrellas. Ondas de radio de galaxias lejanas, pulsos de estrellas de neutrones en rotación y el susurro constante de la radiación de fondo cósmica llenaban sus auriculares. Pero esta noche era diferente. Ordenador, vuelve a ejecutar el análisis, le dijo a la máquina. La voz de la inteligencia artificial respondió con su tono sereno. Análisis completado. La señal muestra patrones de diseño inteligente. Fuente desconocida. Dirección no orientada hacia la Tierra. Sarah se enderezó en su silla. Había encontrado algo que no estaba destinado a oídos humanos. La señal había aparecido hacía 3 horas durante su exploración rutinaria del sector Vega. Al principio, pensó que era una interferencia de un satélite, pero el patrón era demasiado complejo, demasiado organizado. Pulsaba en secuencias matemáticas que sugerían un significado. La señal era débil, apenas por encima del ruido de fondo del espacio, pero era definitivamente artificial. Llamó a su supervisor, el Dr. James Park, aunque era más de medianoche. Sarah, más vale que sea importante. Llegó su voz somnolienta a través del teléfono. Jim, creo que tenemos algo, una señal. Parece una transmisión entre 2 puntos en el espacio, y simplemente la hemos captado por casualidad. Hubo un silencio al otro lado, luego el sonido del Dr. Park levantándose de la cama. Estaré allí en 20 minutos. No toques nada. Mientras esperaba, Sarah estudió la señal con más detenimiento. La transmisión no era aleatoria. Tenía una estructura, como un lenguaje. Partes de ella se repetían, sugiriendo información importante. Otras secciones mostraban constantes matemáticas que cualquier especie inteligente reconocería. El número pi aparecía varias veces, junto con secuencias de números primos. Pero lo que más preocupaba a Sarah era el tono de la señal. Incluso sin entender el idioma, podía percibir urgencia en los patrones de la transmisión. La señal repetía la misma información una y otra vez, como alguien gritando pidiendo ayuda. El Dr. Park llegó con otros 2 científicos del proyecto. La doctora Lisa Martínez era su experta en lingüística y el Dr. Rapatel estaba especializado en análisis de señales. Se reunieron alrededor de la estación de trabajo de Sarah mientras ella reproducía la grabación. ¿Cuánto tiempo lleva transmitiendo?, preguntó la doctora Martínez. Unas 3 horas de señal activa. Pero mira esto. Sarah señaló otra parte de su pantalla. El ordenador detectó rastros del mismo patrón de señal en nuestros datos de archivo. Lleva semanas, quizás meses. Simplemente no nos habíamos dado cuenta porque era muy débil. El Dr. Patel estudió el análisis de frecuencia. Esto definitivamente no es de la Tierra. La onda portadora muestra características que nuestra tecnología no produce. Y la fuente de energía hizo una pausa, realizando cálculos. La cantidad de energía necesaria para enviar esta señal a través de distancias interestelares es enorme. Lo que sea que esté enviando este mensaje está usando una tecnología que apenas podemos imaginar. El equipo trabajó durante toda la noche, tratando de entender lo que habían encontrado. A medida que pasaban las horas, la señal se debilitaba. Al amanecer, se había desvanecido hasta casi desaparecer. Se está deteniendo, dijo Sarah, observando cómo bajaban los indicadores de intensidad. La doctora Martínez miró los datos. No se detiene, se mueve. La fuente está en movimiento y se está alejando de nosotros. Estamos perdiendo la señal debido a la distancia y a la mecánica orbital. Habían capturado 17 horas de transmisión antes de que se desvaneciera por completo. El equipo pasó el día siguiente analizando cada segundo de la grabación. Lo que encontraron lo cambió todo. La señal contenía 3 tipos distintos de información. La primera parte era matemática, constantes universales y pruebas geométricas que cualquier civilización tecnológica entendería. Esto estaba claramente destinado a establecer inteligencia y proporcionar una clave de traducción. La segunda parte era más compleja. Parecía ser datos de coordenadas que describían ubicaciones en el espacio tridimensional usando el centro de la galaxia como punto de referencia.
Los cálculos del Dr. Patel mostraron que las coordenadas apuntaban a sistemas estelares a cientos de años luz de distancia. La tercera parte era la más misteriosa. Consistía en formas de onda complejas que sugerían un contenido emocional, lo que la doctora Martínez llamó música lingüística. Los patrones subían y bajaban como el habla, pero con armónicos que las voces humanas nunca podrían producir. Definitivamente es un mensaje de una especie inteligente a otra, explicó la doctora Martínez a creciente equipo de expertos que se había unido al proyecto. Pero esto es lo extraño. La señal fue enviada en un haz muy estrecho, apuntado con precisión a una de esas ubicaciones de coordenadas. Solo la detectamos porque nuestro radiotelescopio se encontraba en la trayectoria del haz en el momento exacto. El Dr. Park se reclinó en su silla. Así que hemos interceptado accidentalmente el correo de otro. Más que eso, dijo Sara, señalando el análisis de la señal. Miren la potencia de salida y los patrones de repetición. Esto no es una comunicación casual. Es una transmisión de emergencia. Las implicaciones golpearon al equipo como una ola de frío. Habían interceptado una llamada de socorro que nunca estuvo destinada a oídos humanos. En algún lugar de la galaxia, una especie inteligente estaba en problemas, enviando mensajes desesperados a lugares lejanos. La noticia del descubrimiento se extendió rápidamente por la comunidad científica. En una semana, equipos de todo el mundo trabajaban para descodificar el mensaje. Los ordenadores y sistemas de inteligencia artificial más avanzados del mundo se unieron al esfuerzo. La doctora Elena Vázquez, una experta en xenobiología de la Agencia Espacial Europea, voló para unirse al equipo. Si esto es realmente una llamada de socorro alienígena, necesitamos entender todo lo que podamos sobre quién la envió y en qué tipo de problemas se encuentran. El gran avance provino de una fuente inesperada. La hija de 12 años de la doctora Martínez, María, estaba visitando las instalaciones para un proyecto escolar. Mientras los adultos trabajaban en complejos algoritmos lingüísticos, María notó algo más simple. Mamá, ¿por qué algunas partes de la señal suenan tristes? La doctora Martínez detuvo su trabajo. ¿Qué quieres decir, cariño? Escucha esta parte. María señaló una sección de la grabación. Suena como si estuvieran llorando. Y esta parte suena enfadada. ¿Y esta parte? Reprodujo otra sección. Esta parte suena como si se estuvieran despidiendo. El contenido emocional de la señal se convirtió en la clave para entender su significado. Los alienígenas no solo enviaban coordenadas y datos matemáticos, enviaban sentimientos, miedo, desesperación, amor y pérdida. Trabajando con esta nueva perspectiva, el equipo comenzó a descodificar el mensaje pieza por pieza. La sección matemática establecía conceptos básicos. Los datos de coordenadas mostraban ubicaciones específicas, pero el contenido emocional contaba una historia que heló la sangre a todos los que la escucharon. La señal era una advertencia. Una especie avanzada estaba comunicando a sus colonias distantes que un peligro se acercaba. Las secciones matemáticas incluían temporizadores de cuenta atrás y cálculos de velocidad. Los datos de coordenadas mostraban la ubicación de la amenaza y la ruta que tomaría. El contenido emocional llevaba mensajes de familias que sabían que nunca volverían a verse. Se están muriendo, dijo la doctora Martínez en voz baja mientras el equipo revisaba su traducción. Quien quiera que haya enviado este mensaje, su mundo se está acabando. Están advirtiendo a sus colonias que la misma amenaza va por ellas. Sara miró los datos que se desplazaban por su pantalla. En las frías matemáticas y los armónicos alienígenas, podía ver los momentos finales de una civilización. Una especie que había logrado la comunicación interestelar se enfrentaba a la extinción, y su último acto fue vertir a otros de su clase. ¿Cuánto tiempo les queda?, preguntó el Dr. Park. El Dr. Patel hizo los cálculos basándose en los datos de velocidad de mensaje. Si estamos leyendo esto correctamente, la amenaza que destruyó a los emisores de mensaje llegará a las ubicaciones de las colonias en aproximadamente 7 años terrestres. La sala se quedó en silencio. En algún lugar de la galaxia, seres inocentes vivían sus vidas, sin saber que la muerte corría hacia ellos a través de vacío. Puede que nunca recibieran la advertencia que su mundo natal había muerte intentando enviar. La doctora Vázquez fue la primera en hablar. Tenemos que hacer algo. ¿Cómo qué?, preguntó el Dr. Park. Ni siquiera sabemos dónde están exactamente estas colonias, e incluso si lo supiéramos, nuestras naves más rápidas tardarían cientos de años en llegar. Pero sabemos que hay alguien ahí fuera,
dijo Sara. Sabemos que están en peligro. No podemos simplemente ignorar esto. El debate que comenzó en esa pequeña sala de control pronto se extendería por todo el mundo. La humanidad había escuchado accidentalmente el grito de muerte de una civilización alienígena. El mensaje nunca estuvo destinado a ser oído por oídos humanos. Pero ahora que lo habían escuchado, ¿cuál era su responsabilidad? A medida que la noticia del descubrimiento se filtraba a los medios, la gente de todo el mundo se hacía las mismas preguntas. ¿Debería la humanidad intentar ayudar a seres que nunca había conocido? ¿Podrían siquiera ayudar? ¿Y qué pasaría si lo intentaban? El mensaje interceptado había abierto una puerta que nunca podría cerrarse. La humanidad ahora sabía que no estaba sola en el universo. También sabían que la galaxia podía ser un lugar peligroso, donde civilizaciones enteras podían ser borradas sin previo aviso. En los días siguientes, mientras los gobiernos y los científicos debatían qué hacer, Sara volvía a menudo a escuchar la grabación original. En los armónicos alienígenas y la precisión matemática, escuchaba algo que trascendía las especies y la distancia, el lenguaje universal de la esperanza y la desesperación. Alguien se había extendido a través del vacío para advertir a otros de peligro. Ahora, la humanidad se enfrentaba a una elección que definiría a su especie para siempre. Habían escuchado el mensaje que nunca fue para ellos. La pregunta era, ¿qué harían al respecto? La señal del espacio se había detenido, pero su impacto en la humanidad apenas comenzaba. En radiotelescopios de todo el mundo, los científicos continuaron buscando más transmisiones, con la esperanza de aprender más sobre la especie que había confiado al universo sus últimas palabras. Y en el creciente equipo de expertos que trabajaba para descodificar cada matiz del mensaje, estaba surgiendo una nueva comprensión. La galaxia era vasta y peligrosa, pero también estaba llena de inteligencia y compasión. Los alienígenas moribundos habían usado sus últimos momentos, no para la venganza o la desesperación, sino para proteger a otros. Era una lección que la humanidad necesitaría recordar en los difíciles días venideros. La reunión de emergencia en el edificio de las Naciones Unidas en Nueva York reunió a las mentes más brillantes de todos los continentes. Durante 3 semanas, equipos de lingüistas, matemáticos e informáticos habían trabajado sin descanso para descodificar el mensaje alienígena. Lo que habían descubierto hizo que la sala se sintiera pesada de dolor. La doctora Martínez se situó al frente del salón de actos, con la voz firme a pesar del peso de lo que estaba a punto de revelar. Detrás de ella, pantallas gigantes mostraban las secciones descodificadas de la transmisión. Señoras y señores, ahora entendemos lo que interceptamos. El mensaje proviene de una especie que se autodenomina los Qatar, basándonos en las referencias matemáticas de su comunicación. Son una especie acuática de un mundo acuático a aproximadamente 400 años luz de la Tierra. Hizo clic para pasar a la siguiente diapositiva, que mostraba un mapa estelar con ubicaciones marcadas. Los Qatar habían establecido colonias en 3 mundos diferentes. El mensaje que interceptamos fue enviado desde su mundo natal a estas colonias. Fue su última transmisión. Murmullos llenaron la sala mientras la traducción aparecía en la pantalla. Las palabras eran simples, pero su significado era devastador. A nuestros hijos entre las estrellas lejanas, nuestro mundo muere hoy. Los devoradores nos han encontrado. Tenemos 7 ciclos para prepararos para lo que viene. Os enviamos nuestro conocimiento, nuestro amor y nuestra advertencia. No nos lloréis. Vivid. El Dr. Park continuó con la presentación. Los seres que llaman devoradores son lo que creemos que es una forma de vida basada en silicio. Según los datos de mensaje, viajan de sistema en sistema, consumiendo toda la materia orgánica en los mundos habitados. No están interesados en la conquista o la comunicación. Simplemente cosechan biosferas enteras. La sala se volvió más silenciosa a medida que las implicaciones calaban. Una especie entera había sido aniquilada por criaturas que los veían como nada más que comida. Los datos matemáticos del mensaje nos dan más detalles, continuó el Dr. Park. Los devoradores viajan en grandes flotas, explotan planetas en busca de recursos y luego pasan al siguiente sistema. El mundo natal de los Qatar luchó contra ellos durante varios meses antes de caer. La batalla final duró 3 días. La doctora Sara levantó la mano para hablar. La parte más desgarradora del mensaje es el contenido personal. Los Qatar incluyeron lo que solo puede describirse como mensajes familiares en su transmisión. La pantalla cambió para mostrar un texto traducido que hizo que muchas personas en la sala se secaran los ojos. Del tejedor de corrientes al pequeño nadador en aguas distantes,
Tu primer desove trae alegría incluso en nuestra hora más oscura. Sabe que tu descendencia lleva el canto de nuestro pueblo a nuevos mares. Nada bien, mi niño, de los pensadores profundos de las profundidades del norte a los constructores de colonias, hemos resuelto el problema de la enfermedad del coral que aquejaba vuestros arrecifes. La fórmula está incrustada en la secuencia matemática 47b. Que vuestras aguas siempre estén claras. De todos los que quedamos a todos los que estáis lejos. Recordad la ceremonia de la marea cantante. Recordad el sabor del Cape natal. Recordad que el océano conecta toda la vida. Estamos con vosotros en la corriente. La doctora. Martínez tuvo que hacer una pausa antes de continuar. Hay cientos de estos mensajes personales. De padres a hijos, de maestros a alumnos, de amigos a amigos. Sabían que iban a morir, pero usaron su última transmisión para enviar amor y ayuda práctica a sus colonias. El representante chino fue el primero en hablar. ¿Cuánto tiempo tienen las colonias? El doctor Patel consultó sus cálculos. Basado en los datos de velocidad y trayectoria del mensaje, la flota de los devoradores llegará a la primera colonia Qatar en aproximadamente 7 años terrestres. Las otras 2 colonias serán atacadas en los 2 años siguientes. ¿Saben las colonias lo que se avecina? Preguntó el delegado brasileño. Esa es la tragedia, respondió la doctora Martínez. Hemos estado monitoreando las frecuencias de radio desde la dirección de los mundos de las colonias. Hemos detectado algunas señales que coinciden con los patrones de comunicación Qatar, pero son muy débiles. No creemos que las colonias hayan recibido nunca el mensaje de advertencia. El mundo natal fue destruido antes de que la transmisión pudiera completarse y repetirse. El representante ruso se inclinó hacia adelante. Entonces, somos los únicos que sabemos que 3 mundos enteros están a punto de ser destruidos. Sí, dijo simplemente el Dr. Park. La sala estalló en discusiones. Algunos delegados argumentaron que la humanidad no tenía por qué interferir en asuntos alienígenas. Otros insistieron en que tener el conocimiento creaba una obligación moral de actuar. El debate continuó durante horas. La doctora Elena Vázquez, que se había convertido en la coordinadora del proyecto, finalmente pidió silencio. Permítame compartir algo más que hemos aprendido sobre los Qatar. Su nivel tecnológico parece ser similar al nuestro, pero enfocado en áreas diferentes. Tienen ciencias biológicas y manipulación de energía avanzadas. Pero sus viajes espaciales parecen limitados a su sistema local. Mostró nuevas diapositivas con datos técnicos. El mensaje incluye información detallada sobre su sociedad. Los Qatar son lo que llamaríamos pacifistas. No tienen armas de guerra, ni estructura militar. Toda su civilización se basa en la armonía con su entorno. Son científicos, artistas y filósofos. ¿Y los devoradores? Preguntó el delegado indio. ¿Qué sabemos de sus capacidades? La expresión del Dr. Patel se ensombreció. A partir de los datos de los Qatar, podemos estimar que una flota de devoradores consta de al menos 50 naves grandes, cada una del tamaño de una ciudad pequeña. Usan alguna forma de tecnología de conversión de materia para descomponer planetas a nivel molecular. Sus naves parecen ser organismos vivos, posiblemente formas de vida basadas en silicio que han evolucionado para viajar por el espacio. ¿Podría la humanidad luchar contra ellos? Preguntó alguien. La general Patricia Williams, jefa de la recién formada Iniciativa de Defensa Espacial, habló por primera vez. Basándonos en los datos técnicos del mensaje alienígena, una confrontación directa sería un suicidio. Los devoradores destruyeron una civilización entera que tuvo miles de años para prepararse para el viaje espacial. La humanidad lleva en el espacio menos de 100 años. Pero continuó, eso no significa que estemos indefensos. Los Qatar eran pacifistas que nunca habían librado una guerra. La humanidad tiene fortalezas diferentes. La doctora Martínez pasó a una nueva sección de mensaje decodificado. Hay algo más. Los Qatar incluyeron bases de datos culturales y científicas en su transmisión. Literalmente intentaron preservar toda su civilización en ese mensaje final. Ahora tenemos acceso a 4.000 años de ciencia, arte y filosofía alienígena. Las implicaciones eran asombrosas. Los moribundos Qatar le habían dado a la humanidad el mayor regalo imaginable, el conocimiento completo de una civilización alienígena avanzada. Sus ciencias biológicas están siglos por delante de las nuestras, explicó la doctora Vázquez. Habían dominado la ingeniería genética, la gestión de ecosistemas y lo que ellos llaman moldeado de vida,
la capacidad de modificar organismos vivos para propósitos específicos. Su tecnología energética se basa en principios que apenas estamos empezando a comprender. ¿Por qué nos cuenta esto?, preguntó el representante alemán. Porque conocimiento implica responsabilidad, respondió la doctora Martínez. Los Catar confiaron al universo su legado. Enviaron todo lo que eran al vacío, esperando que alguien lo encontrara y los recordara. Nosotros lo encontramos. Ahora somos los guardianes de su memoria. El delegado francés planteó una pregunta importante. ¿Hay alguna indicación de que los devoradores puedan amenazar la Tierra? El doctor Park asintió sombríamente. Los datos de trayectoria sugieren que se mueven por la galaxia en un patrón espiral, consumiendo sistemas a medida que avanzan. A su ritmo actual de expansión, llegarían a la región de la galaxia de la Tierra en aproximadamente 200 años. La sala volvió a quedar en silencio. La amenaza alienígena no se trataba solo de seres distantes que la humanidad nunca había conocido. Con el tiempo, también se convertiría en un problema para la humanidad. Así que tenemos una elección, dijo la general Williams. Podemos esperar 200 años y esperar ser lo suficientemente fuertes para luchar contra los devoradores cuando vengan a por nosotros, o podemos intentar detenerlos ahora, mientras todavía están lejos. La doctora Chen, Sara, se puso de pie. Hay una tercera opción. Podemos intentar advertir a las colonias Catar y ayudarlas a escapar. ¿Escapar a dónde?, preguntó el representante japonés. Aquí, respondió la doctora Chen. La Tierra está en la dirección opuesta al avance de los devoradores. Si pudiéramos contactar con las colonias y ofrecerles refugio, podríamos salvar lo que queda de su especie. El debate que siguió continuaría durante semanas, pero la opinión pública en todo el mundo ya se estaba formando. La historia de los Catar había capturado la imaginación humana. Aquí había una especie pacífica e inteligente que se enfrentaba a la extinción. Su acto final, uno de amor y advertencia a sus hijos lejanos. Surgieron movimientos de protesta en las principales ciudades exigiendo que la humanidad actuara para salvar a las colonias alienígenas. Los científicos trabajaron horas extras para desarrollar tecnologías que pudieran ayudar. Los ingenieros diseñaron nuevas naves espaciales. Los planificadores militares estudiaron los datos sobre las tácticas de los devoradores. Pero fueron los mensajes personales en la transmisión de los Catar los que más conmovieron a la gente. Las palabras alienígenas de amor, esperanza y despedida resonaron en todas las culturas humanas. Los padres que abrazaban a sus hijos pensaban en las familias Catar separadas por la muerte y la distancia. Los maestros que leían los regalos de conocimiento alienígena pensaban en los educadores Catar que habían pasado sus últimas horas preparando lecciones para estudiantes que nunca volverían a ver. La doctora Martínez se encontró escuchando un mensaje en particular una y otra vez. Era de un individuo llamado cantante de la corriente, alguien llamado jinete de la ola. Mi amado, sé que estás construyendo nuevos arrecifes en el segundo mundo. Desearía poder ver los corales que has moldeado, probar las aguas que has purificado. Los pequeños aquí preguntan por ti todos los días. Les digo que nadas en mares lejanos, pero la corriente de tu corazón fluye siempre de vuelta hacia nosotros. Cuando llegue el tiempo oscuro, recuerda que el amor viaja más rápido que la luz, más rápido que la muerte. En cada ola, estoy contigo. Era hermoso y desgarrador. Los Catar se enfrentaban a la extinción con gracia, pensando no en sí mismos, sino en aquellos a quienes amaban. Habían dedicado su última transmisión no a buscar venganza o maldecir su destino, sino a enviar conocimiento y amor a través del vacío. A medida que pasaban las semanas y el mensaje decodificado revelaba más detalles sobre la civilización Catar, la humanidad comenzó a comprender lo que se perdería si las colonias caían ante los devoradores. Toda una forma de pensar sobre el universo, una filosofía basada en la armonía y la conexión, desaparecería para siempre. Los Catar veían toda la vida como parte de una vasta corriente que fluía a través del tiempo y el espacio. Creían que cada acción creaba ondas que tocaban costas lejanas. Su ciencia se basaba en la cooperación en lugar de la conquista, su arte en la celebración en lugar de la dominación. Eran, en muchos sentidos, lo que la humanidad podría llegar a ser si eligiera la sabiduría sobre la guerra, la armonía sobre el odio. El mensaje que nunca estuvo destinado a ser escuchado se había convertido en un espejo, mostrando a la humanidad tanto la belleza que existía en el universo como las terribles fuerzas que amenazaban con destruirla. La pregunta ya no era si la humanidad debía actuar, sino si podía actuar a tiempo. En laboratorios de todo el mundo, los científicos trabajaban para comprender la tecnología Catar.
En los astilleros, los ingenieros comenzaron a construir naves diseñadas para viajes interestelares. En las academias militares, los estrategas estudiaban los datos sobre las tácticas de los devoradores, buscando debilidades. Y en los radiotelescopios que apuntaban hacia estrellas distantes, los operadores escuchaban cualquier señal que las colonias Cathar todavía vivían, todavía enviaban sus armoniosas señales al vacío, sin saber que la muerte corría hacia ellas a través de la oscuridad. El tiempo corría. 7 años para cruzar distancias imposibles, contactar con seres que la humanidad nunca había visto y encontrar una manera de luchar contra un enemigo que ya había destruido una civilización avanzada. El mensaje de los Cathar lo había cambiado todo. Ahora quedaba por ver si la humanidad podría cambiar el final de su historia. El salón de la Asamblea Mundial bullía de tensión mientras los representantes de todas las naciones de la Tierra se reunían para la votación más importante en la historia de la humanidad. Habían pasado 6 meses desde que el mundo se enteró del mensaje de los Cathar, y la humanidad seguía dividida sobre qué hacer. La presidenta Catherine Morrison de los Estados Unidos se encontraba en el podio, su voz cargada con el peso de la decisión que tenían ante ellos. Estamos aquí para decidir si la humanidad intentará intervenir en un conflicto alienígena. La elección que hagamos hoy definirá a nuestra especie para las generaciones venideras. En la galería superior, la doctora Sarah Chen observaba junto a millones de personas de todo el mundo. Los últimos meses habían sido un torbellino de descubrimientos científicos, debates políticos y manifestaciones públicas. Todo el mundo tenía una opinión sobre la responsabilidad de la humanidad hacia las moribundas colonias Cathar. El debate se había dividido siguiendo líneas predecibles. Algunas naciones argumentaban que los recursos de la Tierra deberían centrarse en problemas terrestres, la pobreza, el cambio climático y los conflictos en curso que asolaban a la humanidad. ¿Por qué arriesgarlo todo por alienígenas que nunca habían conocido? Otros insistían en que el conocimiento del destino de los Cathar creaba una obligación moral de actuar. ¿Cómo podía la humanidad llamarse civilizada si ignoraba un genocidio que ocurría ante sus ojos? El almirante Marcus Torres, el recién nombrado jefe de la Flota de Defensa de la Tierra Unida, presentó la perspectiva militar. Señoras y señores, hemos pasado 6 meses analizando los datos de la transmisión Cathar. Nuestras conclusiones son aleccionadoras. Hizo un gesto hacia una pantalla holográfica que mostraba la galaxia. La flota de los devoradores es masiva. Nuestra mejor estimación sugiere de 50 a 70 naves, cada una capaz de destrucción planetaria. El mundo natal de los Cathar tenía defensas orbitales y escudos de energía que solo podemos soñar con construir. Los devoradores lo destruyeron todo en 3 días. Murmullos recorrieron la asamblea. Los informes técnicos habían pintado un panorama sombrío de las posibilidades de la humanidad en una confrontación directa. Sin embargo, continuó el almirante Torres, tenemos ventajas que los Cathar no tenían. Eran pacifistas que nunca habían librado una guerra. La humanidad, desafortunadamente, ha tenido mucha práctica con el conflicto. Entendemos de tácticas, estrategia y el elemento sorpresa. El Dr. James Park subió al escenario a continuación, representando a la comunidad científica. La base de datos Cathar ha revolucionado nuestra comprensión de la tecnología avanzada. En 6 meses, hemos dado saltos en física de la energía, ciencias biológicas y propulsión espacial que nos habrían llevado décadas lograr por nuestra cuenta. Mostró diapositivas de nuevas tecnologías que se estaban desarrollando en todo el mundo. Motores de fusión que pueden acelerar naves al 10% de la velocidad de la luz. Escudos de energía basados en los principios Cathar. Ordenadores biológicos que pueden procesar información más rápido que cualquier inteligencia artificial que hayamos construido. Pero enfatizó, incluso con estos avances, no podemos igualar la tecnología de los devoradores. Si elegimos intervenir, no será una lucha justa. El representante chino, el embajador Lei Wei, habló por la oposición. Con el debido respeto a nuestros colegas, debemos enfrentar la realidad. Los Cathar tuvieron miles de años para desarrollar su tecnología y aún así perdieron. ¿Cómo puede la humanidad, con menos de un siglo de experiencia espacial, esperar tener éxito donde ellos fracasaron? Se puso de pie y se dirigió a la asamblea directamente. Cada nave que enviemos para ayudar a los alienígenas es una nave que no podemos usar para defender la Tierra. Cada soldado que arriesguemos en esta empresa es un protector que perdemos para nuestro propio planeta. El mensaje Cathar nos dice que los devoradores eventualmente llegarán a nuestra región del espacio.
¿No deberíamos centrarnos en prepararnos para esa inevitabilidad en lugar de malgastar nuestras fuerzas en un gesto inútil? La representante india, la doctora Priya Sarma, respondió con pasión. El embajador Lee habla de gestos inútiles. Pero yo veo algo diferente. Veo una oportunidad para que la humanidad demuestre que somos más que otra especie depredadora que lucha por recursos. Señaló los mensajes Qatar traducidos que se mostraban por la sala. Estos seres se enfrentaron a la extinción con gracia y amor. Su acto final fue vertir a otros y compartir su conocimiento libremente. Podrían haber pasado sus últimos días buscando venganza o maldiciendo su destino. En cambio, eligieron dar. Su voz se hizo más fuerte. El mensaje Qatar nunca fue para nosotros, pero lo escuchamos de todos modos. Quizás no fue un accidente. Quizás el universo nos está poniendo a prueba, preguntando qué tipo de especie elegimos ser. La presidenta Morrison pidió orden mientras los aplausos y los gritos estallaban en la galería. La reacción del público al descubrimiento Qatar había sido abrumadora. Protestas exigiendo acción llenaban las calles de las principales ciudades. Los niños dibujaban a los alienígenas acuáticos y preguntaban a sus padres por qué nadie los ayudaba. Los líderes religiosos hablaban del deber de la humanidad de proteger a los inocentes, independientemente de la especie. El representante brasileño, el doctor Carlos Santos, ofreció un compromiso. Quizás estamos pensando en esto de forma equivocada. Hablamos de intervención militar como si fuera nuestra única opción. Pero, ¿y si nos centráramos en la evacuación en lugar de la confrontación? Presentó una nueva propuesta que había surgido de los equipos de ingeniería. Nuestros últimos motores de fusión podrían llegar a la colonia Qatar más cercana en 4 años si llevamos la tecnología a sus límites. Podríamos ofrecer evacuar a las colonias a la Tierra en lugar de intentar luchar contra los devoradores. La idea tenía mérito, pero planteaba nuevas preguntas. ¿Cuántos Qatar vivían en las colonias? ¿Podría el ecosistema de la Tierra soportar una especie alienígena? ¿Y si los refugiados traían enfermedades o tecnologías que resultaran peligrosas? La doctora Elena Vázquez, ahora como coordinadora jefe de proyecto, abordó estas preocupaciones. Basándonos en los datos de población de mensaje, estimamos aproximadamente 50.000 Qatar viviendo en las 3 colonias. Aunque parece un número grande, es manejable dados los recursos de la Tierra. Mostró estudios ambientales que se habían realizado. Los Qatar son seres acuáticos que requieren ambientes de agua salada. Los océanos de la Tierra podrían acomodar fácilmente a las poblaciones de refugiados. Su tecnología es biológica en lugar de industrial, por lo que la contaminación ambiental es poco probable. La sesión continuó durante horas mientras los representantes debatían cada aspecto de la misión propuesta. Los desafíos técnicos eran enormes. Las implicaciones morales eran complejas. Las ramificaciones políticas podrían remodelar las relaciones internacionales en la Tierra. Pero a lo largo del debate, un elemento permaneció constante: la inquietante belleza de los mensajes Qatar. A medida que los traductores continuaban su trabajo, se decodificaban y compartían con el mundo más comunicaciones personales. La doctora Martínez leyó una de las últimas traducciones a la asamblea. De la profunda sabiduría de las corrientes antiguas a los jóvenes nadadores de las nuevas mareas, no temáis la oscuridad que viene. En las fosas más profundas, la vida todavía encuentra una manera de cantar. Os hemos enseñado a dar forma a los arrecifes y a guiar las corrientes. Ahora os enseñamos la lección final: que el amor resuena a través de cualquier distancia, a través de cualquier oscuridad. Nadad hacia la luz. Siempre hacia la luz. La sala quedó en silencio. En esas palabras alienígenas, cada humano podía escuchar el lenguaje universal de la esperanza luchando contra la desesperación. El representante ruso, el coronel Dmitry Bulov, rompió el silencio. He sido soldado durante 30 años. He visto lo que sucede cuando la gente buena no hace nada frente a mal. Los devoradores no son solo una amenaza para los Qatar. Son una amenaza para toda la vida en la galaxia. Se puso de pie y se enfrentó a sus colegas delegados. Debatimos el coste de la acción, pero ¿cuál es el coste de la inacción? Si dejamos que las colonias mueran sin intentar ayudar, ¿qué dice eso de la humanidad? Si ignoramos el genocidio cuando tenemos el poder de detenerlo, ¿en qué nos diferenciamos de los monstruos contra los que decimos luchar? Sus palabras provocaron una nueva discusión. Representantes militares de varias naciones comenzaron a esbozar cómo podría ser una misión conjunta. Los desafíos tecnológicos eran abrumadores, pero no imposibles.
Los requisitos logísticos eran masivos, pero manejables y todo el mundo cooperaba. La general Patricia Williams presentó el plan preliminar de la misión. Necesitaríamos una flota de 12 naves, 10 para evacuación y 2 para defensa. La construcción requeriría recursos de todas las principales naciones con capacidad espacial. La misión costaría aproximadamente $200,000 millones y requeriría la cooperación de todas las agencias espaciales de la Tierra. La cifra era asombrosa, pero no imposible. El mundo había gastado cantidades similares en conflictos militares que lograron mucho menos. El plazo es ajustado, continuó. Tenemos 7 años antes de que los devoradores lleguen a la primera colonia. Construir la flota llevará 3 años. El viaje llevará 4 años. Esto no deja margen para errores ni tiempo para retrasos. Mientras el debate continuaba, llegaban informes de todo el mundo sobre la reacción del público. En Tokio, los estudiantes habían organizado un movimiento llamado Nadar por las Estrellas, recaudando dinero para la misión de rescate. En Londres, los ingenieros trabajaban horas voluntarias para diseñar nuevos componentes de naves. En Sao Paulo, los músicos componían sinfonías basadas en los patrones armónicos Qatar. El mensaje alienígena había tocado algo profundo en la naturaleza humana, el deseo de ayudar a los demás, incluso a un gran coste personal. La doctora Sarah Chen fue llamada a testificar sobre la detección de la señal. Mientras estaba de pie ante la asamblea, pensó en aquella noche de hacía 6 meses cuando escuchó por primera vez la transmisión alienígena. Me preguntan por qué la humanidad debería arriesgarlo todo por seres que nunca hemos conocido, dijo. Solo puedo decirles lo que sentí cuando escuché por primera vez su mensaje. En esos armónicos alienígenas, escuché algo familiar. El sonido de seres inteligentes que amaban a sus familias y querían protegerlas. Hizo una pausa, mirando alrededor de la sala. Los Qatar podrían haber gastado su última transmisión en ira o desesperación. En cambio, eligieron enviar amor y conocimiento al vacío, esperando que a alguien le importara lo suficiente como para escuchar. Bueno, alguien escuchó. Nosotros escuchamos. Y ahora tenemos que decidir qué tipo de especie somos. La votación estaba programada para el día siguiente, pero el resultado ya se estaba perfilando. La presión pública, los argumentos morales y el simple deseo humano de ayudar a otros en necesidad habían comenzado a superar las preocupaciones prácticas sobre el coste y el riesgo. Esa noche, mientras los delegados se preparaban para la votación final, la doctora Martínez recibió la noticia de que su equipo había decodificado otra sección del mensaje Qatar. Esta era diferente de las demás. No era una comunicación personal ni datos técnicos, sino algo que parecía dirigido al universo mismo. A cualquiera que escuche este mensaje en el mañana lejano, no sabemos quiénes sois ni dónde nadáis, pero confiamos en que la inteligencia engendra compasión a través de cualquier distancia. Si podéis ayudar a nuestros hijos, por favor, hacedlo. Si no podéis, por favor, recordadnos que en todo el vasto océano del espacio haya alguna pequeña corriente que lleve nuestra memoria a costas lejanas. Cuando la doctora Martínez compartió este mensaje con la asamblea a la mañana siguiente, el debate terminó de manera efectiva. Aquí había una especie que había confiado al universo su última esperanza, pidiendo no venganza, sino bondad, no conquista, sino compasión. La votación fue unánime. La humanidad intentaría rescatar a las colonias Qatar. El mensaje que nunca estuvo destinado a ser escuchado se había convertido en la llamada a la acción de la humanidad. En los años que siguieron, esa decisión pondría a prueba todo lo que los humanos creían sobre sí mismos, sobre el coraje y sobre lo que significaba ser verdaderamente civilizado. Pero ese día, mientras los representantes de todas las naciones de la Tierra votaban para arriesgarlo todo por seres que nunca habían conocido, la humanidad dio su primer paso real para convertirse en la especie que los Qatar habían confiado que serían. El verdadero trabajo apenas comenzaba. La capitana Elena Vázquez se encontraba en el puente de la US Harmony, observando cómo el mundo azul verdoso de Qatar Bar se hacía más grande en la pantalla principal. 4 años de viaje a través del vacío y finalmente habían llegado al primer mundo colonial Qatar. Su corazón latía con fuerza al darse cuenta de que estaba a punto de hacer el primer contacto con una especie alienígena. «Capitana, estamos recibiendo señales del planeta», informó el teniente comandante James Park, el oficial de comunicaciones e hijo del doctor James Park, quien había ayudado a decodificar el mensaje original. Múltiples frecuencias, patrones armónicos muy complejos. ¿Puedes entender algo?, preguntó Elena.
Algo coincide con los patrones de mensaje del mundo natal, pero hay elementos nuevos. El lenguaje parece haber evolucionado durante su aislamiento. Detrás de ellos, la doctora. Sarache monitoreaba los sensores de largo alcance. Capitana, estoy detectando aproximadamente 8.000 señales de vida en ciudades submarinas alrededor del planeta. La colonia es mucho más pequeña de lo que esperábamos. Elena sintió sombríamente. El viaje desde la Tierra había tardado más de lo planeado. Llegaban con solo 2 años de margen antes de que la flota de los devoradores alcanzara este sistema. Ahora cada día contaba. Transmite el paquete de mensajes, ordenó Elena. Habían pasado meses preparándose para este momento. El mensaje contenía pruebas matemáticas para establecer inteligencia, seguidas de extractos de la transmisión original del mundo natal para demostrar que la habían recibido. Y lo más importante, incluía la advertencia sobre los devoradores y la oferta de ayuda de la humanidad. La respuesta del planeta llegó en cuestión de horas y sorprendió a todos a bordo de las naves humanas. La transmisión comenzó con confirmaciones matemáticas, luego cambió a patrones armónicos emocionales que no necesitaban traducción. Incluso los humanos podían reconocer los sonidos de conmoción, incredulidad y un dolor abrumador. Los Cathar nunca habían recibido el mensaje final de su mundo natal. Durante 4 años habían estado viviendo vidas normales, sin saber que su civilización madre estaba muerta. La doctora Lisa Martínez, que había liderado el equipo de traducción en la Tierra, trabajó frenéticamente para decodificar las respuestas de la colonia. Las primeras palabras traducidas de los alienígenas le rompieron el corazón. Voces del vacío. Traéis noticias de corrientes convertidas en silencio. Nuestras aguas natales ya no cantan. Nuestros dadores de vida nadan en la profundidad eterna. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede morir el gran océano? El dolor en la comunicación alienígena era universal y devastador. Elena tuvo que secarse las lágrimas de los ojos mientras escuchaba las traducciones. Los cantos del luto Cathar que siguieron eran inquietantemente hermosos, incluso filtrados a través de sistemas electrónicos. Pero la tragedia se convirtió en asombro cuando los alienígenas comprendieron completamente lo que los humanos les estaban diciendo. El pequeño mundo acuático tenía visitantes de un sistema estelar distante, seres que habían interceptado un mensaje que nunca fue para ellos y habían viajado distancias imposibles para ayudar. Nadadores de las aguas lejanas, vuestras corrientes os han llevado a través del gran vacío para advertirnos. Arriesgáis vuestras propias mareas para salvar a extraños. La armonía de vuestros corazones resuena a través de todo el espacio. El primer contacto se convirtió en un intercambio de maravillas. Los humanos compartieron su tecnología, su arte y su razón para venir. Los Cathar respondieron con sus propias maravillas. Ciudades que crecían como arrecifes de coral, biotecnología que moldeaba criaturas vivas para propósitos específicos y una filosofía que veía toda la existencia como corrientes interconectadas en un vasto océano. Elena tomó una lanzadera hasta la superficie del planeta, acompañada por la doctora Martínez y un pequeño equipo diplomático. La zona de aterrizaje era una plataforma flotante en medio de uno de los vastos océanos del planeta. Mientras descendían a través de la atmósfera, Elena vio la verdadera belleza de la civilización Cathar. Ciudades submarinas se extendían por kilómetros bajo las olas, su arquitectura orgánica brillando con luces bioluminiscentes. Jardines de algas alienígenas se mecían en corrientes cuidadosamente gestionadas. Bancos de peces nativos, genéticamente modificados para cumplir diversas funciones, se movían por el agua como herramientas vivas. El primer Cathar en recibirlos fue un individuo llamado Guardián de la Corriente, Sabiduría Fluyente. Elena había esperado algo parecido a un delfín de la Tierra, pero la realidad era mucho más hermosa. El Cathar medía casi 2 metros de altura, con extremidades alargadas que se movían con una gracia fluida. Su piel estaba cubierta de patrones que cambiaban de color con sus emociones, y sus grandes ojos contenían una inteligencia que era inmediatamente reconocible. «Bienvenidos, nadadores de la estrella lejana», dijo Sabiduría Fluyente a través de un dispositivo de traducción que los humanos habían preparado. «Vuestra llegada trae alegría y dolor a partes iguales. Alegría porque no estamos solos en nuestro duelo. Dolor porque una belleza como la vuestra se arriesgue por corrientes tan pequeñas como las nuestras». La ceremonia formal del primer contacto tuvo lugar en el área de reunión central de la colonia, un vasto anfiteatro submarino donde miles de Cathar se reunieron para ver a los visitantes alienígenas. Elena se encontró nadando junto a seres que habían evolucionado en un océano completamente diferente bajo una estrella diferente.
Sin embargo, su capacidad de asombro y gratitud era inconfundiblemente familiar. A medida que pasaban los días, ambas especies aprendieron la una de la otra con creciente asombro. Los Catar habían dominado la biotecnología a un grado que parecía magia a los ojos humanos. Podían dar forma a organismos vivos de la misma manera que los humanos daban forma a metal y al plástico. Sus ciudades crecían en lugar de ser construidas, y sus herramientas eran criaturas vivas criadas para propósitos específicos. A cambio, los humanos compartieron su tecnología mecánica, sus ordenadores y sus armas. Los Catar no tenían concepto de la guerra en el sentido humano. Toda su civilización se basaba en la cooperación y la armonía con su entorno. ¿Cómo lucháis?, preguntó Cantor Profundo, Oleaje, uno de los líderes de la colonia. El teniente coronel Marcus Rodríguez, el asesor militar de la misión, luchaba por explicarlo. Usamos herramientas que lanzan proyectiles a alta velocidad o que liberan energía en ráfagas controladas. Tenemos vehículos que pueden moverse rápidamente y armas que pueden destruir grandes áreas. La traducción pareció confundir a los alienígenas. El concepto de destruir cosas deliberadamente era ajeno a su mentalidad. La doctora Martínez intentó un enfoque diferente. Imaginad si los devoradores de coral que amenazan vuestros arrecifes tuvieran el tamaño de vuestras ciudades y no se pudiera razonar con ellos. ¿Cómo protegeríais a vuestros jóvenes? Esto los Catar podían entenderlo. Se habían enfrentado a desastres naturales y depredadores, aunque nada a la escala de los devoradores. El intercambio cultural reveló diferencias y similitudes fascinantes. Los Catar no tenían el concepto de propiedad individual en el sentido humano. Todo pertenecía a la comunidad y las decisiones se tomaban a través de un complejo proceso de consenso armónico que podía llevar días completar. Su arte era enteramente musical y cinético. Creaban belleza a través del movimiento y el sonido en lugar de representaciones visuales. Su historia se conservaba en canciones que podían durar horas, con una precisión matemática codificada en los armónicos. Pero su capacidad para el amor y el sacrificio fue inmediatamente reconocible para los humanos. Cuando Elena les mostró fotos de niños y familias de la Tierra, los Catar respondieron con sus propias imágenes de estanques de desove y círculos de enseñanza. La naturaleza universal del cuidado parental no necesitaba traducción. A medida que pasaban las semanas, las dos especies trabajaron juntas para prepararse para la amenaza venidera. Los humanos compartieron lo que sabían sobre las tácticas de los devoradores gracias a la última transmisión del mundo natal. Los Catar proporcionaron información detallada sobre sus colonias y sus limitadas capacidades defensivas. Las noticias eran aleccionadoras. Los tres mundos coloniales tenían una infraestructura espacial mínima y ninguna arma capaz de luchar contra las masivas naves de los devoradores. Sus únicas ventajas eran su movilidad en entornos acuáticos y su avanzada biotecnología. No podemos luchar contra ellos en el espacio, admitió Moldeador de Arrecifes, Corriente Profunda, el ingeniero jefe de la colonia. Nuestras naves están diseñadas para viajar entre mundos, no para la guerra, pero quizás podamos hacernos más difíciles de cosechar. El plan de los Catar era ingenioso en su simplicidad. Usarían su biotecnología para crear enormes ciudades submarinas que pudieran moverse y esconderse. Si no podían luchar directamente contra los devoradores, harían que el planeta pareciera sin vida cuando el enemigo llegara. Elena se dio cuenta de que la evacuación podría no ser la única opción. ¿Y si combinamos nuestras tecnologías, armas humanas con la movilidad y el camuflaje Catar? La colaboración que siguió produjo innovaciones que ninguna de las dos especies podría haber logrado por sí sola. Los motores de fusión humanos se integraron con las bionaves Catar para crear naves que eran en parte máquina, en parte organismo vivo. Los escudos de energía Catar se fortalecieron con la física de partículas humana. Y lo más importante, la habilidad natural de los alienígenas para coordinar movimientos a través de la comunicación armónica se combinó con la doctrina táctica humana. La doctora Chen hizo un descubrimiento que lo cambió todo. Capitana, la comunicación armónica Catar no es solo lenguaje. Es una forma de entrelazamiento cuántico. Pueden coordinar movimientos a través de vastas distancias instantáneamente. Esto significaba que las fuerzas Catar podían actuar como un solo organismo, respondiendo a amenazas y oportunidades más rápido que cualquier unidad militar humana. Combinado con las armas y tácticas humanas, creaba posibilidades que ninguna de las dos especies había imaginado. Pero el verdadero avance provino de una fuente inesperada. Nadador veloz, corriente joven, apenas un adulto para los estándares Catar, se acercó a Elena con una idea que cambiaría el curso de la guerra.
Nadadores mayores, he estado escuchando vuestros cantos de guerra sobre los peces de metal que lanzan fuego. Pero, ¿y si el lanzamiento de fuego no fuera desde fuera, sino desde dentro? El joven Catar había concebido armas biológicas que podían ser entregadas directamente a las naves de los devoradores, organismos vivos que podían sobrevivir en el espacio, infiltrarse en las naves enemigas y causar daño desde el interior de sus defensas. Elena miró al joven alienígena con asombro. Estás hablando de convertir vuestra biotecnología en armas. Hablo de defender la vida usando la vida misma, respondió veloz. Los devoradores consumen mundos vivos. Quizás las armas vivas puedan consumirlos a ellos. Las implicaciones éticas eran asombrosas. Los Catar eran seres pacíficos que nunca habían creado armas de guerra, pero enfrentados a la extinción, estaban dispuestos a transformar su mayor fortaleza en su defensa. El trabajo comenzó de inmediato en lo que más tarde se llamaría la flota viviente. Las naves humanas se emparejaron con las bionaves Catar, creando naves híbridas que combinaban lo mejor de ambas tecnologías. Los sistemas de armas se integraron con organismos vivos que podían reparar daños, adaptarse a las amenazas y coordinar ataques a través de armónicos cuánticos. Y lo más importante, ambas especies comenzaron a entenderse no solo como aliados, sino como amigos. Los miembros de la tripulación humana aprendieron a apreciar la forma Catar de ver toda la existencia como corrientes interconectadas. Los alienígenas se maravillaron del individualismo humano y la capacidad de tomar decisiones rápidas sin un largo proceso de consenso. La teniente Sarah Kim, una de las pilotos humanas, se encontró particularmente cercana a una joven ingeniera Catar llamada Cantante de Coral, Corriente Brillante. A pesar de las barreras del idioma y las diferencias físicas, descubrieron un amor compartido por volar y un sentido del humor similar que trascendía las especies. Vosotros, los humanos, pensáis muy rápido, observó Cantante de Coral un día mientras trabajaban en la integración de un motor de fusión con una avionave. Vuestros pensamientos se mueven como corrientes de tormenta. Es hermoso pero agotador. Sarah se rió. Vosotros, los Catar, pensáis muy profundamente. Vuestros pensamientos se mueven como corrientes oceánicas profundas. Es relajante pero a veces frustrante cuando necesitamos decisiones rápidas. Estas conexiones personales se convirtieron en la base de la alianza. A medida que humanos y Catar trabajaban juntos, comían juntos y se enfrentaban al peligro juntos, los lazos entre ellos se hicieron más fuertes que cualquier tratado formal. Pero el tiempo se agotaba. Los sensores de largo alcance detectaron firmas de energía en el borde del sistema que coincidían con las descripciones del mensaje final del mundo natal. La flota de los devoradores se acercaba antes de lo previsto. Elena convocó una reunión conjunta de líderes humanos y Catar. Tenemos 18 meses en lugar de 2 años. Lo que sea que vayamos a hacer, tenemos que hacerlo ahora. La decisión fue unánime. En lugar de evacuar, ambas especies se quedarían a luchar. Las colonias Catar se convertirían en el campo de pruebas para un nuevo tipo de guerra, una fusión de la agresión humana y la armonía alienígena, la precisión mecánica y la adaptación biológica. Mientras la flota combinada se preparaba para la batalla, Elena se encontró pensando en el mensaje que lo había iniciado todo. Los moribundos Catar del mundo natal habían enviado su última transmisión al vacío, confiando en que a alguien le importaría lo suficiente como para escuchar. Alguien había escuchado. Y ahora, mientras naves humanas y alienígenas se movían juntas a través del agua y el espacio alrededor de Catarvar, esa confianza estaba a punto de ser probada en el crisol de la guerra. El mensaje que nunca estuvo destinado a ser escuchado se había convertido en la base de una alianza que ninguna de las dos especies podría haber imaginado. Juntos se enfrentarían a la oscuridad que venía de las estrellas. Y quizás, juntos, encontrarían una manera de hacer retroceder esa oscuridad. La mayor prueba de ambas civilizaciones estaba a punto de comenzar. La flota de los devoradores emergió del hiperespacio como una pesadilla hecha realidad. La capitana Elena Vázquez observó la pantalla principal de la US Harmony mientras masivas naves cristalinas, cada una del tamaño de una ciudad, se materializaban en el borde del sistema de Catarvar. El enemigo había llegado 3 meses antes y traía más naves de las que nadie esperaba. El recuento del sensor confirma 73 naves, informó la doctora Sarah Chen desde la estación de ciencia. Las firmas de energía están por las nubes. Cada nave parece ser un organismo vivo en lugar de una construcción mecánica. Elena sintió un vuelco en el estómago. La flota combinada humano-Catar contaba solo con 15 naves.
Estaban superados en número casi 5-1 por un enemigo que ya había destruido una civilización avanzada. «Capitana, estamos recibiendo armónicos de la flota Qatar», anunció el teniente comandante James Park. «Están transmitiendo lo que moldeador de arrecifes, corriente profunda, llama a un canto de corriente de unidad. Quieren que todas las naves se unan al patrón armónico». Elena asintió. Durante los últimos 18 meses, las tripulaciones humanas habían aprendido a trabajar con la comunicación armónica cuántica Qatar. Permitía a toda la flota coordinar movimientos con una precisión perfecta, actuando como un solo organismo en lugar de naves separadas. Todas las naves humanas, sincronícense con el patrón armónico. Activen los protocolos de integración de bionaves. Alrededor de Qatar Bar, la flota más inusual en la historia galáctica se preparaba para la batalla. Las naves humanas se fusionaron con las bionaves Qatar, creando naves híbridas que pulsaban con energía bioluminiscente. Una armadura viva cubría los cascos mecánicos. Sistemas de armas biológicas crecían junto a los armamentos humanos tradicionales. La respuesta de los devoradores fue inmediata y aterradora. Las masivas naves cristalinas se movieron hacia el planeta con una gracia depredadora, sus superficies ondulando con una energía que parecía curvar el propio espacio a su alrededor. A medida que se acercaban, naves más pequeñas se desprendieron de la flota principal como esporas de un hongo. «Están desplegando unidades recolectoras», observó Elena. Tal como describían los datos del mundo natal. Las naves recolectoras comenzaron a escanear el planeta con haces de energía que penetraban profundamente en el océano. Buscaban signos de vida para consumir, pero los Qatar habían pasado meses preparándose para este momento. «Inicien el protocolo de camuflaje 7», ordenó Elena. En toda la superficie del planeta, las biociudades Qatar comenzaron a cambiar. Las luces bioluminiscentes se atenuaron hasta desaparecer. Las estructuras vivas se contrajeron y se escondieron bajo formaciones rocosas artificiales. Poblaciones enteras de alienígenas se trasladaron a profundas fosas oceánicas donde los haces de escaneo no podían alcanzarlos. Para los sensores de los devoradores, Qatar Bar parecía ser un mundo muerto. La confusión en la flota enemiga fue inmediata. Las naves recolectoras rodearon el planeta repetidamente, sus haces de escaneo sin encontrar más que agua vacía y roca sin vida. Las masivas naves de mando mantuvieron su posición, aparentemente esperando que sus exploradores localizaran la civilización que sabían que debería estar allí. «Ahora», susurró Elena. El ataque comenzó desde todas las direcciones a la vez. Las naves híbridas humano-Qatar surgieron de posiciones ocultas en campos de asteroides, en el lado oscuro de las lunas y desde las profundas fosas oceánicas del planeta. El asalto coordinado armónicamente golpeó a la flota de los devoradores en su momento más vulnerable, cuando estaban dispersos y centrados en el escaneo planetario en lugar de la defensa. La teniente Sarah Kim, ahora pilotando una fusión de su casa y una bionave Qatar llamada Corriente Brillante, lideró la primera oleada. Su nave se movía por el espacio con una fluidez orgánica, su casco vivo adaptándose a las armas de energía y sus sistemas biológicos reparando daños más rápido de lo que los devoradores podían infligirlos. «Múltiples impactos en el objetivo 7», informó Sarah mientras sus armas, una combinación de cañones de partículas humanos y proyectores de bioenergía Qatar, atravesaban la armadura cristalina de una nave recolectora. «Las armas vivas están funcionando. Se están adaptando a sus defensas». Las bioarmas eran la innovación clave de la alianza humano-Qatar. A diferencia de las armas mecánicas que disparaban de la misma manera cada vez, estos proyectiles vivos podían cambiar su enfoque, aprender de las contramedidas enemigas y encontrar nuevas formas de penetrar las defensas. Pero los devoradores se adaptaron rápidamente. Las masivas naves de mando comenzaron a apuntar a las naves híbridas con haces de energía concentrados que podían vaporizar una manzana de la ciudad. Varias naves humano-Qatar fueron destruidas en los primeros minutos de la batalla. «Estamos perdiendo naves más rápido de lo que podemos reemplazarlas», informó el coronel Marcus Rodríguez desde la UES Defiance. «Necesitamos una nueva estrategia». La respuesta provino de una fuente inesperada. Nadador veloz, corriente joven, el Qatar que había concebido las bioarmas, estaba a bordo de una de las naves híbridas cuando fue dañada críticamente por el fuego de los devoradores. A medida que los sistemas de la nave fallaban, Nadador veloz tomó una decisión desesperada. «Todas las corrientes convergen», transmitió el joven alienígena en la red armónica. «Bionave, lleva mi canto a las aguas profundas del enemigo». Veloz se fusionó completamente con la bionave dañada, transformándola en algo sin precedentes.
un misil viviente con una conciencia para guiarlo. La nave criatura voló directamente hacia la nave devoradora más grande, penetrando sus defensas no por la fuerza, sino a través de la infiltración biológica. Una vez dentro, la conciencia de Veloz se extendió por los sistemas orgánicos de la nave enemiga como un virus beneficioso. La nave devoradora comenzó a volverse contra su propia flota, sus armas apuntando a otras naves cristalinas. Por todas las profundidades, susurró Guardián de la Corriente, sabiduría fluyente, desde la superficie del planeta. Nadador veloz se ha hecho uno con la nave enemiga. El joven nada en corrientes hostiles para protegernos a todos. El sacrificio inspiró a ambas especies. En toda la flota, las tripulaciones humanas y Qatar comenzaron a intentar ataques de infiltración similares. Las naves que estaban demasiado dañadas para continuar luchando se convirtieron en proyectiles guiados, sus tripulaciones usando cápsulas de escape mientras los componentes biológicos intentaban infectar las naves enemigas. Pero los devoradores aprendieron de cada ataque. Sus naves posteriores desarrollaron defensas biológicas que hacían la infiltración casi imposible. La batalla se estaba convirtiendo en una guerra de desgaste que la flota más pequeña no podía ganar. Elena se dio cuenta de que necesitaban una acción decisiva. Todas las naves formen para la maniobra Chen. La maniobra Chen fue nombrada así por la doctora Sarah Chen, quien había descubierto que las naves devoradoras usaban su propio impulso y energía contra los enemigos. Pero ese mismo impulso podría convertirse en una debilidad si se abordaba correctamente. Toda la flota humana se agrupó y aceleró directamente hacia la mayor concentración de naves enemigas. Para los devoradores, parecía una carga suicida desesperada. Concentraron todo su poder de fuego en la flota que se aproximaba, vertiendo energía en lo que debería haber sido un blanco fácil. En el último momento, la coordinación armónica permitió a la flota aliada dispersarse en perfecta sincronización. Pero en lugar de huir, usaron los propios haces de energía de los devoradores como un efecto de onda, redirigiendo las enormes cantidades de energía de vuelta a las naves enemigas. Los resultados fueron devastadores. 3 naves de mando devoradoras fueron destruidas por sus propias armas redirigidas. Las masivas estructuras cristalinas, diseñadas para proyectar energía hacia afuera, no pudieron soportar la retroalimentación cuando sus haces fueron reflejados de vuelta hacia ellas. «Está funcionando», gritó el teniente Park desde la estación de comunicación. Son vulnerables a sus propias armas, pero la victoria tuvo un coste terrible. La maniobra requería que las naves pasaran peligrosamente cerca del fuego enemigo y muchas naves humano-Qatar fueron destruidas en el proceso. La flota que había comenzado con 15 naves se había reducido a 7. Las naves devoradoras restantes, que ahora sumaban unas 40, comenzaron a reagruparse. Sus tácticas cambiaron de la fuerza abrumadora al asedio paciente. Rodearon Qatar a distancia, cortando cualquier posibilidad de escape mientras desarrollaban nuevas estrategias para hacer frente a la inesperada resistencia. «Van a esperar a que nos agotemos», se dio cuenta Elena. «Saben que no podemos mantener este nivel de lucha indefinidamente». El asedio duró 3 semanas. Durante este tiempo, ambos bandos intentaron obtener ventaja a través de la innovación y la adaptación. Los devoradores desarrollaron nuevas técnicas de escaneo que podían penetrar el camuflaje Qatar. Los aliados crearon nuevas bioarmas que podían operar de forma independiente en el espacio. Pero el avance provino de una fuente improbable, el mensaje original que lo había iniciado todo. La doctora Martínez, trabajando con especialistas armónicos Qatar, hizo un descubrimiento sobre la naturaleza cuántica de su comunicación. «Capitana, ¿y si pudiéramos transmitir el mensaje final del mundo natal usando la red armónica, pero amplificado a través de los sistemas de nuestras naves? ¿Qué lograría eso?», preguntó Elena. «El mensaje contiene la esencia matemática y emocional de la civilización Qatar. Si pudiéramos proyectarlo con suficiente potencia, podría perturbar la coordinación de los devoradores. Son formas de vida basadas en silicio. Podrían ser vulnerables a los patrones cuánticos biológicos». Era una idea desesperada con poca base científica, pero se estaban quedando sin opciones. La flota restante se reunió alrededor de la luna más grande de Qatar, preparándose para lo que probablemente sería su batalla final. Elena estaba en el puente mientras la flota de los devoradores comenzaba su aproximación final. 40 naves masivas se movían hacia el planeta con un propósito inexorable, sus cascos cristalinos brillando con energía contenida. «Inicien la transmisión armónica», ordenó.
El mensaje que nunca estuvo destinado a oídos humanos ahora llenaba el espacio alrededor de Qatar-Bar. Pero esta vez no era una súplica desesperada de ayuda. Era una declaración de desafío. La belleza matemática y la profundidad emocional de la civilización Qatar, amplificadas por la tecnología humana y proyectadas a través de redes armónicas de bionaves, crearon una ola de información organizada que barrió la flota que se aproximaba. El efecto en los devoradores fue inmediato e inesperado. Su formación cerrada comenzó a desmoronarse a medida que las naves individuales perdían la coordinación con la flota. Los armónicos cuánticos que unían su inteligencia colectiva fueron interrumpidos por los patrones alienígenas de pensamiento y emoción. Ahora, gritó Elena. Todas las naves, patrón de ataque nadador veloz. Las 7 naves humano-Qatar restantes cargaron contra la confundida flota enemiga. Sin su coordinación, las naves devoradoras eran vulnerables de maneras que nunca habían experimentado. Naves individuales fueron eliminadas por ataques coordinados que explotaban las brechas en sus defensas. La batalla que siguió fue breve pero decisiva. Las bioarmas, que ya no se enfrentaban a una resistencia organizada, se extendieron por la flota enemiga como una plaga. Naves que habían parecido invencibles comenzaron a volverse unas contra otras a medida que sus sistemas orgánicos se veían comprometidos. La capitana Elena Vázquez se encontró liderando una carga contra la nave de mando devoradora más grande. Su nave, la Harmony, había sido extensamente modificada con biotecnología Qatar. A medida que se acercaban a la nave enemiga, podía sentir los componentes vivos de la nave respondiendo a sus emociones, haciéndose más fuertes con su determinación de proteger a los inocentes de abajo. Por nadador veloz, susurró mientras los biocánones de la Harmony atravesaban la armadura cristalina de la nave de mando. Por el mundo natal, por todos los que confiaron en que al universo le importaría. La destrucción de la nave de mando provocó fallos en cascada en el resto de la flota devoradora. Sin su coordinación central, las naves restantes huyeron del sistema o fueron destruidas por las implacables infecciones de las bioarmas. Cuando la última nave enemiga desapareció en el hiperespacio, Qatar-Bar estaba libre. La celebración de la victoria que siguió unió a humanos y Qatar de maneras que ninguna de las dos especies había esperado. En las ciudades submarinas del planeta, los supervivientes humanos nadaban junto a sus aliados alienígenas, compartiendo historias de la batalla y llorando juntos a sus muertos. Elena se encontró flotando en una vasta cámara submarina rodeada de miles de Qatar cuyos patrones de bioluminiscencia creaban un espectáculo de luces vivas de gratitud y alegría. La ceremonia era a la vez alienígena y completamente familiar, la expresión universal de seres que habían sobrevivido contra probabilidades imposibles. La corriente nos ha llevado a través de la oscuridad más profunda, cantó Guardián de la Corriente, sabiduría fluyente. Los nadadores de aguas distantes se han convertido en parte de nuestro flujo eterno. En todo el vasto océano del espacio, ya no estamos solos. La doctora Martínez, flotando cerca con su equipo de respiración, traducía para los humanos presentes, pero la traducción apenas era necesaria. El significado era claro en los patrones armónicos que llenaban el agua a su alrededor. Mientras las celebraciones continuaban, comenzaron a llegar informes de las otras colonias Qatar. La victoria en Qatar-Bar había logrado más que solo salvar un mundo. Las bioarmas se habían extendido más allá de la batalla inmediata, transportadas por naves devoradoras en huida a otras partes de su flota. La plaga alienígena diseñada por seres pacíficos estaba destruyendo sistemáticamente la mayor amenaza de la galaxia. En cuestión de meses, llegaron informes de toda la galaxia de flotas devoradoras que simplemente desaparecían. Las armas vivas continuaron adaptándose y extendiéndose, volviendo la propia naturaleza biológica de los devoradores en su contra. El mensaje que nunca estuvo destinado a ser escuchado se había convertido en la salvación no solo de los Qatar, sino de innumerables otras especies en toda la galaxia. Los armónicos matemáticos y los patrones emocionales de una civilización moribunda habían proporcionado la clave para derrotar a un enemigo que había parecido invencible. Pero quizás más importante, la batalla había demostrado algo sobre la naturaleza de la inteligencia y la compasión en el universo. Cuando los seres elegían ayudar a extraños a un gran coste personal, cuando combinaban sus fortalezas para proteger a los inocentes, cuando convertían el amor y el sacrificio en armas contra la oscuridad, el propio universo parecía responder. Elena estaba en el puente de la Harmony, ahora fusionada permanentemente con sus componentes biológicos Qatar, y miraba las estrellas. En algún lugar ahí fuera, otras civilizaciones se enfrentaban a sus propios desafíos y amenazas.
Y en algún lugar ahí fuera, el eco del mensaje Qatar continuaba extendiéndose, no solo como una advertencia, sino como una promesa. En una galaxia vasta y a veces cruel, siempre había alguien escuchando. Y a veces, si tenías mucha suerte, estaban dispuestos a responder con todo lo que tenían. La defensa de Qatar Bar había terminado, pero el legado del mensaje que nunca estuvo destinado a ser escuchado continuaría para siempre. Un recordatorio de que la esperanza podía viajar más rápido que la luz y que el amor podía triunfar sobre cualquier oscuridad.